Hola mis hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, nos ayude a seguir adelante en estos tiempos finales y nos llene de su presencia y su Espíritu Santo para poder vivir conforme Él lo demanda. Y siempre pidiéndole palabra a Él, entendimiento, Espíritu Santo, para hablar cosas que vengan de Él y de la verdad. Les quería hablar, leer la palabra en Jeremías 31, el 32. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ya. Aquí vamos a hablar del pacto, de un pacto, de algo que se acuerda en dos partes, porque un pacto como mínimo tienen que haber dos partes para llegar a un acuerdo. Que una tiene que cumplir ciertas cosas y la otra tiene que cumplir otras para mantenerse. Como casamiento, como bastantes cosas. Pero qué mayor un pacto con Dios. Entonces, mis amados, aquí pueden ver que Dios no rompió su pacto. Él fue fiel. Su palabra fue verdadera. No la traspasó. Pero como el pacto se forma de dos partes, es inútil que haya un pacto de dos partes y una incumple el pacto, se salga del pacto y el pacto siga en pie. Porque la parte que queda, ¿a quién le tiene que cumplir? ¿A quién? Ya no hay a quién cumplirle. Entonces se desmorona ese pacto. Se desmorona, queda inválido, queda fuera. Por ejemplo, en la Tierra, el pacto nuclear que había, que se salió primero Estados Unidos de él y más atrás le siguió Rusia, porque ¿de qué vale? ¿De qué te asegura a ti que alguien va a seguir cumpliendo algo que él ya no lo está cumpliendo? Él ya se salió. ¿De qué te sirve a ti seguir en algo que ya no va a servir más que nada? Que no te lo cumplieron. Entonces, no es que tú falles, no es que el que queda al último, que no ha roto el pacto, sin antes que otro lo haya roto, haya fallado. Él no falló, sino que el que falla es el que incumple. Y luego el que ya lo cumplió, ya no pasa a llevar el pacto, sino que él queda libre de ese pacto. Claro que hay cosas a considerar que son diferentes. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando hacen sus promesas y todo,
ahí tú haces promesa con otra persona, que la otra persona a veces no lo puede cumplir en alguna forma u otra. Pero en la tierra legalmente pues tú puedes invalidarlo, porque es tal cual. Si falla uno, el otro, ¿qué quiere mantener ahí? ¿Qué obligación va a ser de mantenerse? Entonces, si uno incumple, pues no es obligación del otro estar atado al otro. Pero ahí hay algo diferente en el matrimonio, que es algo que si uno de ellos es temeroso de Dios, o ambos, más que cumplir con la persona, tienen que cumplir con Dios. Y ya si Dios mismo permite algo en su voluntad, eso depende de Dios, no del que se salió, no del que se salió o el que incumplió. Automáticamente él rompió algo, rompió sello y cosa espiritual que lo hacen quedar fuera de lo acordado, y que a Dios no le agrada también. Pero el que no se ha salido, el que no salió, y el que quiso permanecer en todas las cosas, y si es de Dios, pues él va a buscar todo en Dios. No va a ser mundano ni a andar buscando cosas como recasamiento, cosas que no son. Entonces, ahí a todo lo va a hacer depender de Dios. Pero el que rompió un pacto, él no tiene palabra o reclamen como reclamar algún derecho o algo, o alguna autoridad, pues algún derecho, alguna autoridad que tenga que ver sobre ese pacto, sobre ese acuerdo, porque se fue o incumplió algo. Entonces él traspasó el pacto, ellos traspasaron el pacto, refiriéndolo al pueblo de Israel, y Dios cumplió su pacto, pero ellos traspasaron el pacto y lo invalidaron. Aquí dice sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, lo hicieron no válido a los ojos de Dios. Entonces, por eso, de hecho, esto tiene un título que se llama el nuevo pacto, un nuevo pacto. Fue necesario un nuevo pacto, porque el antiguo ellos no lo cumplieron y no fue válido. Entonces, en esas cosas, mis hermanos, debemos saber, como dice nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que no juréis por nada. No juréis por nada. Aunque la ley te decía, jurarás por tu Dios y todo esto y cumplirás. Pero el Señor Jesucristo vino en carne, siendo Dios, Hijo, y se dio cuenta de la debilidad de la carne. Y por eso dijo, no juréis por nada. No juréis por nada, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea, que tuviésemos la capacidad de decir solamente la palabra que vamos a cumplir y lo vamos a hacer. Con solo decir, cumplirlo. Entonces nuestro propio sí va a tener la pesadez, va a tener el cumplimiento suficiente para que los demás te crean. No vas a tener para qué imponer juramento. Con el sí va a ser suficiente y va a tener un valor grande.
Entonces, porque un juramento es algo grande y incurre a pecados grandes. Entonces nuestro propio Señor Jesucristo dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza jurarás, porque no eres capaz de hacer blanco o negro un solo cabello. Que el hombre no tiene una capacidad real de decir, este cabello es blanco y el cabello va a ser blanco, o este cabello es negro y este cabello va a ser negro. No tiene esa capacidad de decir voy a hacer esto y lo cumple. No, no lo tiene. Entonces el Señor Jesús, para prevenirnos de pecar más grandemente, nos dijo que no juremos por nada. Pero hoy en día, pues, eso, cualquiera usa juramento. Pero el que tiene necesidad de hacer juramento, generalmente son personas que su palabra no es creíble. Su palabra no la cumplen. Viven en mentira. Y para hacer creer algo, ocupan la palabra jurar. Entonces, mis amados, debemos tener cuidado con los pactados, con los acuerdos. Y ya sabemos que si nosotros no cumplimos algo, nosotros fuimos los culpables de romper algo. Un pacto con Dios, o algo acordado con Dios. Si nosotros no cumplimos eso, nosotros somos culpables. Más Dios no, o más el otro no. Entonces, aquí habla claro la palabra. Un pacto se hace con dos y se invalida por el primero que lo rompe, que no lo cumple. Ya es un pacto inválido. Ya es un pacto que dejó de ser, porque el primero no lo cumplió. Es como tú vas a comprar algo y te lo pasan lo que vas a comprar y tú no lo pagas. El otro automáticamente recupera todo lo que es de él. Puede ir por él y decirte, no me lo pagaste, es mío, no es tuyo. No cumpliste tu parte. Entonces, ahí puede quedar claro que muchas cosas que Dios quiso ofrecerle al pueblo de Israel, no fue su culpa de que el pueblo haya invalidado sus promesas, que no hayan cumplido, no hayan hecho la justicia de la ley, sino que seguían en cultos que no eran la ley. Entonces, mis amados, en todas esas cosas podemos ver que por lo general no es Dios que falle, somos nosotros los que fallamos. Más que nada, no es Dios que falle, somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que no permanecemos en Él, en su voluntad, en sus mandamientos y en sus caminos. Entonces, cuando se nos viene mal, no es muchas veces una simple prueba o que la palabra de Dios haya fallado, sino que nosotros somos los que hemos fallado. Porque a lo mejor su palabra promete que Él nos va a escuchar, que Él va a oír nuestras oraciones, nos va a responder. Pero si nosotros no estamos en su voluntad y en sus caminos, no podemos exigir nada, porque nosotros estamos invalidando sus promesas. Si nosotros no tenemos la fe para recibir esas cosas, si nosotros no andamos en el Espíritu, en Él, no podemos decir que Dios no ha cumplido. Como llegan algunos a tal blasfemia de decir que Dios no ha cumplido, que el Espíritu Santo en algún profeta se equivocó.
Y ustedes saben que tienen que tener cuidado cuando hablan carnalmente y decir, es que a mí me parece que el profeta tanto se equivocó, que este se equivocó, o la palabra se equivocó. Porque considerando lo que el Señor dijo, que el que blasfeme en contra de mi Padre o de mí, tiene esperanza o podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces todos los que dicen o pueden llegar a decir que el Señor no cumple su palabra o está equivocada alguna palabra, siendo que es una palabra para justicia, para bien, para santidad y en Dios, prácticamente es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Él inspiró la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestras palabras, porque también está escrito, dice, por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Entonces, mis hermanos, primero que nada, saber que Dios es fiel, porque dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahí podemos ver que todos los que no cumplieron su pacto, dice, ninguno de ellos pudo entrar. Pero no acabó su misericordia para con ellos, porque a su otra generación les siguió su mano con ellos. Y aún con nosotros, Él siguió su misericordia, trajo su promesa a Jesucristo. Y el que sigue en Él puede decirse que ha sido salvo por Él y por su promesa, por Cristo Jesús. Entonces, mis amados, dejar claro que Dios no rompe sus pactos, que Él cumple su palabra. Pero si uno no recibe, cuando pide mal, cuando está mal, cuando no está en Dios, es porque uno no está cumpliendo sus mandamientos. Porque uno le llama Señor, cuando en realidad en tu corazón no es tu Señor. Porque uno no está cuidándose para el reino de los cielos. Les pondré un ejemplo muy claro de celo de Dios, de creerle a Dios. En Venezuela están ocurriendo cosas terribles. La gente está pasando hambre. La gente no le importa rebelarse contra la segunda autoridad de Venezuela, los soldados y todo, contra la política y las leyes que hay en el mundo o en Venezuela, porque están viviendo tan mal y su convicción, su sueño es volver a tener un país como ellos lo quieren, con libertad, con una economía considerable, que puedan tener cierta calidad de vida, como se le llama en el mundo. Y la gran mayoría está dispuesto a muchas cosas. Otros han muerto por eso. Y se atreven a mucho. Simplemente por querer que su país vuelva a ser como ellos lo recordaban bueno. Que consideran hacer ciertas cosas que se dan cuenta que en realidad ya no está un equilibrio bonito en su país, donde ya están dispuestos a todo, a muchas cosas, por recuperar su libertad.
siendo humanos, siendo un país terrenal, y porque ellos creen que se puede. Entonces los hijos de Dios creerán de verdad a Dios, la promesa, lo que se viene, que es mucho mayor, mucho más perfecto, que cualquier obstáculo en tu corazón te impide predicar, te avergüenzas, te callas y te conformas con lo que te ofrece este mundo y te crees cuerdo en este mundo y ahí quedó la batalla. Entonces ahí se demuestra los que creen, los que tienen convicción, los que tienen la fe en el reino de Dios, los que creen de verdad, los que creen de verdad. ¿Cuántos no están dispuestos a tanto por Guaidó? Y para los que son, según seguidores de Cristo, no están dispuestos a nada. Cuando Él es el único verdadero libertador. También les puedo decir que el Señor, por bastantes profetas, la verdad yo no lo sé, el Espíritu me lo dice, por bastantes profecías ya, ha llamado a ese país al arrepentimiento, a que busquen a Dios. Como lo he dicho cuando el Señor me ha llevado a predicar, la única esperanza es Él. Que si no buscan a Dios, si no hay arrepentimiento de verdad, todo lo que ustedes piensan que queda poco para la libertad puede empeorar. Dios tiene el control, 100%. Él está empezando a hacer el llamamiento a las naciones, al arrepentimiento, considerando primero su casa, los cuales ya tienen conocimiento. Y las cosas no van a mejorar si no hay arrepentimiento en los caminos de la justicia. No van a mejorar. Se los digo en serio. Porque podemos ver muchos órdenes en nuestra manera que sí podrían pasar, si Dios lo permitiera, que dan la posibilidad de que sea una liberación muy pronta. Pero si dejamos y menospreciamos y dejamos a Dios de lado, no va a ser así. Las cosas se van a complicar. Se van a complicar. En serio, mis hermanos. Entonces, decirles que debemos confiar en Dios, debemos confiar en sus promesas, debemos saber que Él es fiel y debemos ser humildes, muy humildes, mis hermanos. Humildes. Primero que nada, tener humildad a la presencia de Dios. Ser sencillos para poder ser agradables a Él. Reconocer su poder y su autoridad. Porque, como les digo, en la política se usa mucho, estamos aquí y también Dios está con nosotros, pero es fácil usar el nombre de Dios, pero difícil es agradarle a Él y hacer lo que Él manda, y vivir como Él manda. Entonces, decir y recalcar siempre que solo en Dios hay esperanza, que no podemos confiar
en nuestra propia capacidad como hombres, porque como hombres desde un principio nosotros hemos invalidado los pactos de Dios. Nosotros rompemos lo que hablamos, no lo cumplimos. Y el único que permanece fiel es Dios, siempre dándonos nuevas esperanzas, nueva oportunidad. Fue tanto la incapacidad de nosotros cumplir los pactos, tanto, mis hermanos, que el Señor tuvo que mandar a Jesucristo, a su Hijo, a derramar sangre por nosotros, para poder limpiarnos, porque teníamos tanta maldad en nosotros, tanto que aquí habla en un tiempo donde los hijos cargaban el pecado de sus padres. Hasta eso el Señor tuvo que dejarlo de hacer, porque si hubiese sido así hasta la actualidad, imagínense qué tan culpable y tanto pecado tendríamos nosotros encima, que somos lo último del comienzo del mundo. Estaría el pecado de Adán, de esto, de lo otro, de cuántos, encima de las generaciones. Por eso el Señor, por medio del Espíritu Santo, le mandó mensaje a su profeta, diciendo que ya no más será el pecado de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, sino que cada quien responderá por su culpa o será responsable de sus actos. Tuvo que hacerlo así, porque si no sería imposible salvarnos. Estaríamos llenos de pecado y estaríamos de millones y millones de espíritus inmundos reclamando autoridad sobre nosotros. Por eso el Señor tuvo que hacerlo así. Aunque Dios nunca ha fallado, nunca ha fallado. Porque cuando Él hacía eso es muy cierto que los hijos sacan mucho de los padres, mucho. Los pecados los vuelven a repetir, vuelven a hacer lo mismo. Aunque el humano quiera decir, no, ¿qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tiene esto, lo otro? Yo lo he visto, mis hermanos. Y puedo decir que no hay nadie más justo que Dios. Nadie. Que el pensamiento humano y su justicia humana no es nada al lado de la justicia de Dios. Porque Dios creó al hombre. Y Él sabe cómo actúa el hombre. Y sabe cómo actúan sus generaciones. Saben cómo actúan sus hijos. Y el único que puede limpiar realmente y liberarte de las cadenas del pecado y de la carne es Cristo, es Dios. Él te puede limpiar realmente de lo que tú eres en tu carne. Porque en tu carne vas a reaccionar muy semejante a tus generaciones, a tus padres y a tu sangre. En serio. Solo Cristo nos puede liberar de las ataduras de la carne. Muy en serio, mis hermanos. Entonces, decirles eso, que nosotros somos incapaces en nuestra carne. Nosotros somos incapaces, pero Dios en nosotros, Él hace las cosas para dejar de confiar en nuestra mente carnal, en nuestra humanidad, dejar ser al Espíritu Santo, dejarlo ser a Él, dejarlo vivir a Él en nosotros y que nuestra alma se apegue a Él y se haga uno con Él. Porque nosotros, nuestro pensamiento humano, somos incapaces de entender primero el reino de los cielos, de entender a Dios, de entender la verdadera justicia, de entender la verdad, de sentir amor y verdadera misericordia. No podemos. Solo en Él tenemos esperanza. Y decirles, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos, las señales todas cumplidas. El Señor está pendiente del momento más ventajoso para venir por su iglesia. No hay día ni hora programada, pero el mundo y la tierra entera ya ha comenzado los dolores de parto,
han comenzado a ordenarse las cosas, han comenzado ya las señales, todas escritas que están en la Biblia, están empezando a hacerse todas realidad, toda realidad. Como les digo, las señales de su venida ya están todas cumplidas, pero las otras cosas que vienen se están comenzando a hacer realidad, realidad, mis hermanos. Entonces debemos estar temerosos de Dios, buscándole de todo corazón, de toda fuerza y de todo espíritu. El Señor está levantando a sus hijos, el Señor ha puesto el espíritu de vida en sus hijos alrededor del mundo entero. Otros siguen perdiéndose en sus famas, en sus vanidades, buscando simple motivo de hablar de Dios para hacerse conocido, para que los inviten a campañas, para grandes cosas, pero no conocen la humildad, porque para el Señor, Él va a enaltecer a los humildes, que aun cuando Él los tuvo en poco, le siguieron siendo fiel. Y cuando los levante a lo mucho, le van a ser fiel igual. Esa es la prueba, mis hermanos. Hay otros que se levantan en un tiempo y ya quieren fama, ya quieren ser reconocidos por el mundo, no por Dios. Están preocupados de campaña, de esto, de lo otro, pero en su corazón están vacíos en la fidelidad a Dios. Están vacíos en el amor de Dios, en amarlo primero y hacerle fiel en la pobreza, en la riqueza y en todo. No son capaces. Por la boca se habla mucho. Por la boca se habla mucho. Dios, vamos a ser fiel en todo, en esto y lo otro. Y en el momento de la prueba, de la aflicción, de pobreza, de un poco de pobreza, de un poco de esto, de lo otro, no aguantan. Y ahí echan florecer el espíritu que tienen dentro, que es carnal, que quieren servir a Dios solo por las glorias, por ser engrandecidos, por ser glorificados, por ser bendecidos. Pero en el momento de la dificultad, de la pobreza, no aguantan, corren tras el mundo, tras su riqueza, tras las comodidades del mundo, tras la carne. Corren. Y luego que están allá en el mundo de nuevo, en las comodidades, en sus trabajos y en ciertas cosas, quieren seguir diciendo: oh Dios, yo te busco a ti, te prefiero sobre todas las cosas. Pero en el momento que el Señor los puso a prueba, no fueron capaces de seguir la pobreza. Como los apóstoles, como los profetas. ¿Acaso ellos abandonaron a Dios cuando tuvieron que estar huyendo en las cuevas, cuando estuvieron semanas sin comer, cuando fueron perseguidos para ser matados? Siempre fueron fieles a Él y le hablaron a Él. Y no solo tuvieron riqueza, porque si hubo tiempos en que tuvieron riquezas, comodidades, hubo templos donde llegaban ofrendas y a ellos les correspondía cierta cantidad para alimentarse, para comer. Pero no siempre fue así. Hubo aflicción. Y también hubieron profetas que fueron desechados, como Balaam, por la avaricia. Prefirió el mundo y su riqueza en vez de Dios. Prefirió ser honrado él en vez de Dios, y honrar a Dios y su palabra en lo poco. Por eso dice: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y el que en lo poco no es fiel,
en lo mucho también no lo será. Entonces, mis amados, hay mucho hablando en el nombre de Dios, así diciendo sueños, que algunos sí lo han soñado, pero también hay sueños que son con mentira. También hay sueños que vienen a los hijos de Dios y son reales, pero también hay sueños de engaño que vienen al pecador, pero también hay sueños que vienen a los que no son del pueblo de Dios, pero Dios los manda, como Nabucodonosor, como el rey de Egipto, por un propósito. Y no decir que todo es mentira, pero también hay otros que se inventan sueños. No crea el que tal haga que porque lo hace porque más gente crea en Dios, más gente vaya a Dios, no crea que el que tal haga va a ser librado o justificado por Dios, porque está mintiendo. Pero él piensa que está mintiendo para hacer creer a la gente en Dios. Pero no, Dios aborrece la mentira y es un pecado. Y el espíritu que está actuando en tales personas es del diablo, es mentiroso. Y Dios aborrece la mentira. Por eso dice que los brujos, los falsos, los hipócritas, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, todo aquel que ama y hace mentira, es un pecado de condenación. Dios no es un juego. Dios no es juego. Yo no sé si será verdad, pero por lo general había visto una noticia que salía como en Facebook, porque también a veces me meto a algunos grupos cristianos para que por último lo que aparezca en Facebook sean cosas más cristianas, aunque no falta que entre medio se meten basura. Y salía noticias, por ejemplo, de un actor que en Brasil hicieron un carnaval, hicieron que Satanás, actuaron así como que Satanás le ganaba a Cristo y lo andaba arrastrando. Hace poco salió otro de lo mismo, que sale que murió. El hombre que interpretó eso murió. Porque, pues, literalmente estaba en las manos del diablo y burlándose de Dios, pues el diablo reclamó todo el derecho sobre él y Dios se lo dio. Pues se lo llevó. Murió en un accidente de vehículo, calcinado, creo. Pero yo no creo todas esas cosas, pues a veces mienten, son noticias engañosas. Pero yo les doy como un ejemplo. También que estaban en Brasil, porque Brasil también es un país muy brujo. Y acaba de decirme el Espíritu Santo que también tiene castigos muy terribles para él. Muy terrible. No lo había ni considerado Brasil. Pero sí tiene castigos terribles para él. Y también vienen pronto. Porque sí, es un país muy brujo. Y también y en los carnavales hay mucha homosexualidad, mucha inmundicia. Alrededor del mundo entero, mis hermanos, está todo eso. Pero hay países que sobrepasan los límites. Y también Brasil es uno de ellos. También era un carnaval que había ahí, donde tenían un mono gigante de Satanás y se empezó a prender en fuego. No es por nada, porque también el Señor permite las cosas, pero hasta cierto punto. Y considerando que el que mató a ese que interpretó al Satanás se mofó como que derrotaba a Jesús en un carnaval, no es que Dios lo mató. No es que Dios lo mató. No es que Dios se vengó ni nada. Él se mató a sí mismo. Él se mató a sí mismo. Porque se mofó, sería un hombre que no le importaba ni Dios ni el diablo, nada, solo el dinero y el mundo. Entonces él estaba en las manos del diablo.
lo último que hizo casi fue eso. Pasó un poco de tiempo y murió. No fue que Dios se vengó de él. Fue que Dios se apartó de él. Simple. No se vengó ni nada. Él le dijo, ya, yo me salgo de aquí. Él le saco mi oportunidad de él. Así. No es que Dios se haya vengado ni nada. Lo único que hizo Dios, lo que Él hace con toda la humanidad, que Él le está dando oportunidad para que se salve. Lo único que hizo Dios, se apartó de allí. Dijo, pues es verdad que hizo algo abominable. Entonces, Él ha sido tuyo siempre, pues es tuyo, llévatelo. Y apartó su oportunidad de él, de salvación. Y el que lo mató realmente es el que ha matado a toda la humanidad y el asesino de asesinos. Y el que vino a matar, robar y destruir fue el diablo. Él lo mató y él se lo llevó. Dios lo único que hizo fue sacar la oportunidad que él le estaba dando. Porque lo que el hombre hizo fue algo que a Dios no le agradó y fue una blasfemia contra su Hijo. Entonces, no es juego jugar con Dios. No es que Él se vaya a vengar de ti. Es que Él se va a apartar su misericordia de ti. Él va a apartar esa oportunidad que tú tienes de vida ahora para arrepentirte. Él va a apartar esa gracia que le está diciendo al diablo, no. No puedes tocarlo, o puedes hacer esto y esto, pero no le puedes quitar la vida aún. Aún yo le estoy dando oportunidad. Eso, si tú haces algo muy grande, una blasfemia muy grande, el acusador de las almas puede que vaya y le diga, mira, él hizo esto. Y el Señor vea que es algo muy grande. Algo muy grande. Y él lo único que va a decir, bueno, saco la protección que yo estaba dando ahí. Saco mi mano. Es tuyo. Y el diablo en el menor segundo, en el menor tiempo, va a arrebatarte la vida. Porque Él no quiere perder tiempo ni darte más oportunidad que estés en el mundo. No vaya a ser que venga algún verdadero hijo de Dios a predicarte la verdad, que creas y cambies. En serio. Y le seas arrebatado de sus manos. Él lo que quiere es matarte, para que no le seas arrebatado jamás. Porque está escrito y es imposible ya cuando ya estás muerto. Dice, está dado a los hombres una vez la muerte y el juicio. O sea, ya no hay más. Entonces, mis amados, como le ha pasado a muchos, como Hugo Chávez también, que también era alguien que creía mucho en la brujería, así como a Malo, es que la gente no se da cuenta, se deja engañar por el diablo, prefiere la mentira ante la verdad. Si ustedes ven, Hugo Chávez, él también era le gustaba salir en televisión y hacer sus charlas. A Malo prácticamente hace lo mismo. Se presentan con una gran amistad, con una gran prudencia, pero en cierto momento van a empezar a acortar esas cosas. Yo le noto una personalidad muy posesiva. Vean a Chávez, por ejemplo, cuando empezó también. Hacía prácticamente lo mismo. También creo que puso esa ley de que cada cierto tiempo no fueran intocables los líderes y todo. Y también hacía lo mismo de salir, tener un espacio que todo el mundo lo viera en televisión y estar haciendo sus discursos. Como para dar la confianza de transparencia. O sea que él quería que todos vieran lo que él hacía. Y
ya ven en lo que acaban las cosas. Son como usar los medios de comunicación como la televisión para manejar la gente. Como yo ya pues muchos años no veo películas, pero recuerdo cosas de, por ejemplo, en películas de según ciencia ficción, donde habían guerras y cosas de gobiernos que tenían a la gente toda maniobrada, manejada mentalmente, que nadie quería rebelarse contra esas cosas, porque eran controlados, y en eso por lo general siempre salía en pantalla con el dictador que controlaba todo eso. Y salían ellos hablando ahí todo el rato, hablando ellos. Y no dejaban que nada más saliera por la televisión que podía cambiar la mente de las personas. Yo recuerdo eso cuando veo eso, tanta política que se empiezan a manejar, a salir en televisión y así. Es una forma de controlar. Pero pues para Brasil también el Señor alrededor del mundo entero trae juicios terribles. Pero hay países que van a sufrir cosas más terribles, mis hermanos. México también es uno de ellos. El Señor tiene a sus instrumentos. Y, como dice, un instrumento de honra o de deshonra. Y Yamalo, pues fue otro más que empezó con un hechizo de magia blanca, como le llaman, o brujería, para que le vaya bien. Chávez, no sé si lo haría público, pero yo sé que él lo hizo. Que fue a la brujería también. Pero ya ven en lo que acaban esas cosas. Pero decirle, mis amados, que Dios los bendiga, que no hay nada mejor que seguir en los caminos de Dios. No hay nada mejor en esta tierra. Para el que es hijo de Dios lo sabe. Y el que es hijo de Dios está dispuesto a todo por Dios en esta tierra. Pues lo que Él promete es un reino perfecto, es algo mejor que las cosas de esta tierra. Si en Venezuela están dispuestos a correr el riesgo de que intervengan militarmente y aunque mueran unos que otros, están dispuestos a morir por una libertad y un mundo terrenal, ¿cuánto más dispuestos tienen que estar los que son del reino de los cielos, los que le han creído a Dios, los que le han creído a Cristo, por el reino de los cielos siendo mayor? Por eso digo, pocos serán los escogidos de Dios. Por eso también no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura, dice que por eso serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos, los que tienen un corazón sincero, verdadero, delante de Dios. Pocos. Porque no crean que por nada el Señor ha escogido siempre a fieles. A David, Él lo escogió, no por nada. Ahí estamos hablando de escogido de Dios, los que Él va a salvar. Porque ahora también lo que Él va a salvar va a ser a sus escogidos. Y los escogidos son especiales. Son especiales. No tienen un corazón como el mundo. Son muy diferentes. Por casualidad. No crean que por nada el Señor escogió a David. Dice que David tenía un corazón conforme Dios. O sea, como a Dios le agradaba. No crean por nada que Dios escogió a José, porque también tenía un corazón agradable a Dios. Creía en Dios. Y el Señor había puesto su mirada en él. Y confiaba en Dios. Él confió siempre en Dios. Y David también. En cambio, Saúl
Confió en Dios, sabía que cuando Dios estaba con él podía vencer, pero no le obedecía. En cambio, los otros siempre eran obedientes y confiaban y creían de verdad en Dios, por lo cual ocuparon puestos muy grandes, muy bendecidos. Y el Espíritu Santo moraba en ellos. Tenían unción del Espíritu. Entonces, mis amados, el Señor siempre engrandece a los humildes. Y Él ordena las cosas como Él quiere, no como el mundo quiere y como el diablo quiere, porque el diablo acá está creando siempre conflicto, que el derecho de la mujer, del hombre, para hacer pelear hombre y mujer, lo que el Señor creó como uno. Y trata de crear una falsa imagen de dar un derecho más a otro que otro. Mira, el diablo siempre es astuto. Y mientras está haciendo pelear al hombre y a la mujer, dándole derechos de esto y de lo otro, mientras ellos están haciendo eso y perdiéndose, yéndose al infierno sin Cristo, mientras ellos están en eso, peleando, el diablo está tomando a sus hijos. Porque la mujer, para lograr hacer lo mismo que el hombre, tiene que dejar a sus hijos. Tiene que meterlo a jardín, tiene que meterlo a esto, donde llegan otros niños, les meten pensamiento, adulterio, pornografía, son violados por los mismos que a veces los que lo enseñan, los meten en hogares y en el jardín los hacen ver películas, meter su idea del que lo está cuidando ahí, meterla en los niños, porque ya no tienen padres. Entonces tú no te das cuenta cómo el diablo trabaja, y es muy astuto, metiendo la mente los derechos del mundo y saliéndose de los de Dios. Por ejemplo, aquí te voy a decir por qué el Señor siempre ha escogido corazones, desde el principio. Mira, dice, este libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, en semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Aquí recalca varón y hembra. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Adán. El día que fueron creados. Aquí claramente puedes ver que él puso por cabeza al hombre. Y que eran dos, varón y hembra. Pero para Dios, aquí dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Para Dios fue uno. Fue uno. Y recalca su nombre, Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mira, tú sabes que los primeros hijos fueron Abel y Caín, ¿cierto? Y Abel fue muerto por su hermano Caín. Pero en esta genealogía no sale Abel, ni sale Caín, porque Abel fue muerto. Y cuando Eva tuvo a Set, dijo, gloria a Dios porque ha restituido a mi primer hijo que perdí.
Y Abel fue agradable a Dios, pero él ya no existía. Y Caín fue maldecido por Dios. Para Dios prácticamente él no existía. Pero sí no quería que muriera, que se acabara como nada. Entonces el mismo Caín le dijo, grande es lo que has hecho conmigo. Y ahí fue cuando el Señor le hizo una promesa. Dijo, el que mate a Caín 7 veces será castigado o maldecido. Pero aquí te puedes dar cuenta que las generaciones, en el libro de estas generaciones, fue tanto que Caín lo sacó como generación. Para que veas cómo es la justicia. Él fue borrado como una generación de Adán. Y que al que dijo que era a imagen y semejanza de su padre Adán, aquí dice, y vivió Adán 130 años. Y engendró a un hijo. O sea, el otro fue como si no hubiera sido engendrado. Dice, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Y ahí desconsideró todo lo demás. Y tuvo un escogido conforme a su imagen, conforme a su semejanza. El Señor no solo habla de imagen, de carne, de hueso, sino que habla más de su corazón. Él los escoge que, aparte de parecerse por fuera, tengan algo especial en su corazón. No solo por lo físico, no solo por inteligencia humana, sino que sean conforme al corazón de Dios. Porque Él es el único más sabio que sabe conforme era Adán. El corazón que tenía Adán, porque era un corazón semejante al corazón de Dios. Entonces, dice que tuvo un hijo conforme a su imagen y su semejanza. O sea que ese hijo tenía un corazón semejante al corazón de Dios, como a Dios le agrada. Dice, y vivió Adán 130 años, engendró a un hijo semejante a su conforme y a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Muchos se preguntan, ¿y con quién se desposó Caín después que mató a Abel? Pero es que ellos no entienden que en el libro el Señor siempre, porque al final todo es del cielo y procede de Dios, y el que le enaltece, lo enaltece, siempre tiene a hombres especiales. Aquí pueden ver que dejó salir a Abel y Caín, porque Abel fue muerto. Y Caín fue no agradable al corazón de Dios. Entonces en esta genealogía él no sale, pero existe. Y aquí pueden ver que él engrandece a Set como imagen y semejante a su padre. Dice, conforme a su imagen llamó a Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró hijos e hijas. Pero aquí no te tiene el nombre de esos hijos e hijas. Para él fueron hijos e hijas engendrados por él. Entonces esos hijos e hijas no tienen como muchos nombres en especial. En especial, como haber recibido algún engrandecimiento por Dios. Pero fueron hijos e hijas. Y Abel, Caín, que diga, fue uno de ellos, de ese montón. Pero no eran conforme al corazón de Dios, o a semejanza de sus padres, porque eran malvados. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas, como un grupo solamente, no algún nombre en especial. El nombre en especial fue Set, que así como escogió a David y como escogió a otros en algún tiempo,
él los engrandeció por su corazón. Y todos sabemos que David era humilde, que José era humilde. Ya engendró y José. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. Y murió, y vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años, y engendró de nuevo hijos e hijas. Pero aquí puedes ver que la generación que Dios enalteció, primero de Adán a Set, fue su escogido, fue en imagen a semejanza de su padre, tenía un corazón agradable a Dios, fue Set. Y luego Set engendró a Enós, a él lo tiene por nombre, a Enós como alguien especial. Y engendró y Enós vivió tanto tiempo y engendró hijos e hijas. Otro grupo de distintas personas, hombres y mujeres, pero solo un grupo. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y ahí pueden ver cómo el Señor empezó a separar el rebaño de la justicia, que la justicia siempre está engrandecida por nombre, aunque ellos hayan sido humildes, y los otros que eran solo hijos e hijas. Y siempre era mayor el número de los que no tienen nombre o de los que no son del Espíritu al que era del Espíritu. El que era del Espíritu empezó a ser, era menor al grupo mayor de los que no son, a los que son de la carne, que a los que son del Espíritu, tal cual ocurrió con Abraham. Y aquí pueden ver que a uno el Señor lo escoge con nombre especial. Y siempre esos eran conforme el corazón de Dios, como lo era David, como lo era José, humildes, sencillos de corazón. Y a los demás siempre les pone el final, y engendró hijos e hijas, como engendró hijos e hijas. Pero aparte engendró a Set, o sea, a Set. ¿Ah? Aquí está Set, yo mismo lo enaltezco, él es Set. Entonces, mis amados, ahí pueden ver, Dios enaltece al humilde. Pero eso también va porque muchos comienzan en los caminos de Dios y quieren ministerio, quieren que los empiecen a llamar a campañas, y empiezan muchas cosas, pero lo hacen simplemente por fama. Y cuando ya ven que el Señor no les quiere dar más cosas, empiezan a inventar cosas. Empiezan a desesperarse y empiezan a querer tener imagen para el mundo. Empiezan a inventar profecía, empiezan a inventar palabras. Porque prefieren responderle a los millones que los siguen, la gloria de los hombres, que cumplir con Dios. Y ahí va la elección, conforme el corazón. Mira, Saúl fue rey y no quiso soltar su corona. Cuando David fue rey, y cometió pecado, lo primero que él hacía, soltaba su corona delante de Dios, se echaba ceniza, silicio, se humillaba y lloraba con sinceridad. Y se arrepentía de verdad. Porque él reconocía que todo lo que él tenía se lo había dado el Dios del cielo. Y cuando Nabucodonosor no quería reconocer eso, ¿qué le pasó? Fue humillado. Cuando el hijo del rey de Babilonia
recibió el reino y entre ellas se engrandeció y mandó a traer los utensilios que habían traído del templo de Jerusalén y hizo beber a sus concubinas, a sus mujeres y a sus altos cargos con él, hicieron fiesta. Quiso sobrepasar a Dios. Y en lo que él estaba apareció una mano y escribió una palabra. Mene, Neme o Mene, Inri, no recuerdo. Pero ahí hay escritura del cielo, como hablan las lenguas a veces, que hay cosas que no pueden entender. Pero ahí fue a buscar al sabio que estaba en su tiempo, que era Daniel. Y ahí le dijo, Mene, era Mene, Mene, Canre, no recuerdo, Mene, Mene, Inre. Pero Mene, Mene, en el Mene, decía, ha mirado Dios tu reino y lo ha puesto en balanza y ha sido hallado falto y le ha puesto fin. Entonces fue humillado. El que se enaltece será humillado, mis hermanos. Entonces siempre debemos ser humildes de corazón. Si queremos tener a Dios, si queremos amarlo a Él. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en sus hijos? ¿Qué hizo Cristo? Cuando empezaron a darle honra y a decir que sí era el rey y que lo querían poner como rey de Israel. Se fue de allí, mis hermanos. No prefirió la gloria de los hombres, ni el truco que que le quería poner Satanás, engrandeciéndolo para atraparlo. Se fue al monte a orar a Dios. Muchos caen en eso, en esas trampas, que parecen trampas que vienen con el Evangelio, muy bien y todo. Pero el que es de Dios permanece fiel en lo poco. Y mucho mejor es recibir de la mano de Dios la grandeza. Mucho mejor. Pueden verme, aquí estoy. Sentado en una silla que ni espaldar tiene. En un lugar que no tiene grandes cosas, ni es de ser muy codiciado como algo de mucho valor. Pudiendo elegir otros caminos, mis hermanos. Pudiendo elegir otros caminos. Pudiendo elegir grandes trabajos. Pudiendo elegir puestos en los cuales yo estuve ahí. Y si me afanaba en eso, podría. Pero no. Prefiero a Dios. Lo prefiero a Él. Que Él me ayude siempre. Y a esforzarme y a ser valiente en el reino de los cielos. Y en su amor. Y en su espíritu. Bendito sea el Señor para siempre y gloria a Dios para siempre. Los amo, mis hermanos. Sigamos adelante. Sigamos con Dios. Sigamos en el reino de los cielos. Seamos de esos pocos escogidos que tienen un corazón diferente, que son diferentes. No queramos ser igual a otro predicador, a grandes predicadores, a gente muy reconocida y famosa. Nosotros seamos lo que Dios quiera que seamos, pero con Él, siempre con Él, fieles con Él, tomados de su mano, tomados de Él y de su Espíritu Santo, siempre.
Van a haber altos, bajos, problemas, caídas, levantadas. Pero nunca nos soltemos de su mano. Escuchen estas palabras que salieron de su trono para sus hijos, para su Hijo, para Jesucristo. Pues esa palabra es para cada uno de nosotros con el Espíritu de Cristo. Yo siempre estaré contigo. Cada vez que tengas un problema, cierra tus ojos y confía en mí. Eso es oración. Yo siempre estaré contigo, hijo. Cada vez que tengas un problema, cierra tus ojos y confía en mí. Confía en mí. Nunca te dejaré. Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Espero les sea útil esta palabra. Hay que tener paciencia para escucharla. Hay que tener don del Espíritu Santo para escucharla. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Tiene paciencia. Hay que tener a Dios en nosotros para poder escuchar toda esta palabra. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sigamos adelante. Estamos en los últimos tiempos. En cada señal que están habiendo en la tierra, se están apareciendo últimamente luces en el cielo que aparecen, desaparecen. En los volcanes. Son los ángeles, mis hermanos. Son seres extraterrestres. Sí, sí lo son. Son seres fuera de la tierra. Son los ángeles de Dios desatando los juicios de Dios, mis hermanos. Porque ha llegado el tiempo y la hora en que todo ya tiene que ser cumplido. Ya no hay mucho grano, muchas ovejas que quieran escuchar la voz de su pastor. Pero las que hay. Y el Señor está pendiente de eso. En cualquier momento Él viene y arrebata su iglesia. Dios los bendiga, mis amados. Nuestro Señor ya viene. Cristo ya viene. Amén.